apasionante por el hecho de que este evento, este síndrome denominado síncope, lo sufre la población desde las primeras edades hasta el otro extremo de la vida, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han tenido la experiencia o han visto que, por ejemplo, bruscamente están ustedes echados y de pronto se levantan bruscamente y sienten un mareo o taquicardia, o incluso algunos han llegado a perder el conocimiento sin saber cuánto tiempo, pero que después se recuperan y se ubican en el tiempo, espacio y persona rápidamente? ¿Cuántos de nosotros hemos visto en las salas de hospitalización o emergencia que cuando damos bruscamente una noticia al familiar de un paciente que acaba de fallecer, la esposa o alguno de los hijos, como decimos, se desmaya, ¿no? Se pone fría, se cae al suelo, luego la levantamos y se recupera totalmente, ¿no? Esas pueden ser algunas experiencias que la población en general tiene y justamente se enfoca dentro de este síndrome. Sin embargo, el síncope, por definición, tiene que ser estrictamente reconocido y hacer un diagnóstico diferencial de otras patologías que no necesariamente son síncope y que necesitan pues un reconocimiento, un estudio y un manejo de repente muy diferenciado y mucho más complejo. La mayoría de este material les comento que lo he obtenido de las guías de la Sociedad de Cardiología Europea. La primera guía sobre síncope se realizó en el año 2001, ¿no? Luego en 2006, en 2008 se hace una revisión de que hay nuevos conceptos sobre síncope, nuevos estudios, y por lo tanto hay que hacer una nueva guía. Entre el 2009 hasta ahora, el up-to-date, que es un elemento muy importante en la práctica diaria americana, no ha cambiado mucho la guía del 2009. De tal manera pues que los conceptos que les traigo son justamente las que aún se mantienen. Es muy importante el tema de la definición. Cuando nosotros hablamos de guías prácticas, es el manejo que ahora que los médicos y todos los profesionales de salud nos basamos para diagnosticar o tratar a un paciente con determinada patología. Incluso legalmente ustedes saben que cuando hay un problema de denuncia de una negligencia médica, pues las autoridades judiciales van a preguntar en base a qué guía hemos estudiado y manejado a tal u otro paciente, y por lo tanto se convierte en un instrumento muy importante en ese aspecto, ¿no? Entonces, nosotros pues tenemos muy claro que el síncope se define como una pérdida transitoria del conocimiento. ¿Y a qué se debe esta pérdida transitoria del conocimiento? Pues se da una hipoperfusión cerebral global transitoria, ¿no? Entonces hay menor llegada de flujo sanguíneo al cerebro, y de tal manera pues que se produce la sintomatología de la pérdida de conocimiento, y este es de inicio muy rápido, es de duración muy corta, se dice que dura menos de 6 segundos, y la recuperación es espontánea y completa, que hay que diferenciarlo de otros cuadros como vamos a ver adelante. No es la misma definición que la de la pérdida transitoria del conocimiento, término que incluye al síncope y a otras enfermedades autolimitadas del conocimiento y que van a depender del mecanismo, ¿no? En cada uno de ellos. Vamos a ver entonces que antiguamente el síncope se usaba a veces para definir la pérdida transitoria de conocimiento. Sin embargo, al hacer esta definición se incluía algunos ataques epilépticos, ¿no? Ustedes saben que la epilepsia es un síndrome que puede llegar a convulsiones generalizadas, pero hay algunos que no tienen aura y solo se caracterizan por la pérdida de conocimiento, ¿no? Esos son los equivalentes comiciales que podrían
que anteriormente se incluía dentro de la pérdida transitoria del conocimiento, ahora el concepto lo está diferenciando, ya no se está incluyendo a estos síndromes epilépticos ni tampoco a los accidentes cerebrovasculares que son los, por ejemplo, la isquemia transitoria cerebral, ¿no? Se ha visto que algunos casos de síncope, si bien son de inicio brusco y no hay algunos síntomas presíncope, en algunos de ellos se ha visto, algunos pacientes comentan, ¿no?, que ellos tienen visión de auras, a veces náuseas, muy frecuente la sudoración fría, la sensación de debilidad y alteraciones visuales. Se pueden dar esos elementos antes de instalarse la pérdida de conocimiento. Hemos dicho que el síncope típico es muy breve, ¿no? Y por lo tanto, los que asistimos a esa pérdida de conocimiento no dura más de 20 segundos. Si el paciente tiene el síncope solo, sin ningún testigo, pues ellos sentirán que pasó mucho tiempo, pero realmente el tiempo es sumamente corto. A veces las personas que están alrededor del paciente que sufre síncope no tienen el control del tiempo y no es fácil limitar tal elemento, ¿no? Sin embargo, no todo es absoluto, se describe que el síncope puede ser excepcionalmente más prolongado y durar incluso varios minutos, ¿no? En este caso, pues vamos a tener que diferenciar otras causas de esa pérdida de conocimiento que no sean síncope. ¿Qué pasa luego de que el paciente se recupera de esa pérdida de conocimiento? El paciente, como les decía, en forma inmediata, el paciente despierta y dice: ¿dónde estoy? ¿Qué me ha pasado? Yo me llamo Irmaria, hoy día es domingo, yo estaba haciendo esto. Entonces recupera íntegramente su orientación en persona, tiempo y lugar, ¿no? Eso es lo que denominamos síncope. Hemos tenido muchos pacientes hospitalizados en el cual han ingresado con diagnóstico de síncope, pero cuando uno hace la anamnesis y caracteriza de lo que se trata, algunos de ellos no han constituido síncope, algunos han sido vértigo, por ejemplo, porque nunca han perdido el conocimiento, y otros han sido estados metabólicos debido a muchas comorbilidades de pacientes, problemas cardiológicos, como vamos a ver más adelante, ¿no? En algunos casos puede haber amnesia retrógrada, que es muy poco común, ¿no? Pero ya en la medida que las personas la expectativa de vida es mayor, se está viendo que en sujetos de edad avanzada puede haber la amnesia retrógrada y no recordar hechos recientes cercanos al episodio de síncope, ¿no? También en algunos casos, después de recuperación, el paciente que ha sufrido el síncope puede presentar un estado de fatiga que progresivamente se va a recuperar. El título de este tema es definir claramente a qué se debe el síntoma, síncope, cuál es la fisiopatología y cuáles son las enfermedades que están asociadas a este evento, y hacer el diagnóstico diferencial de eventos que no corresponden, ¿no? Por ello es que los dos árboles de decisión que separan la pérdida transitoria del conocimiento de otras situaciones clínicas se basan en dos cosas, ¿no? Si hay o no hay pérdida de conocimiento, eso es fundamental. Y si en él están las 4 características que hemos dicho, ¿no? Que es transitoria, que es de inicio rápido, es de duración corta y recuperación espontánea. Si el paciente no se recupera, ¿no? Y el inicio no rápido, si no es progresivo, estamos asistiendo a otra patología que no está dentro de este concepto, ¿no? Una vez ubicado en el marco del síncope y como pérdida transitoria del conocimiento, veremos pues que el diagnóstico diferencial de la pérdida transitoria del conocimiento se divide en traumática y no traumática. Este cuadro es muy interesante para que ustedes entonces entiendan, ¿no? El síncope en el contexto de una pérdida transitoria de conocimiento, ¿no? La presentación clínica. Vamos a ubicar al paciente, ¿no? ¿El paciente ha perdido el conocimiento, sí o no? Si el paciente ha perdido el conocimiento, ¿no? Entonces vamos a decir, ¿no? Si es transitoria, ¿no? Si cuánto ha durado y si el paciente se ha recuperado espontáneamente, ¿no? Si es de duración corta, transitoria y se ha recuperado, entonces vemos que estamos dentro del contexto de una pérdida transitoria de
conocimiento. Si no ha ocurrido eso, puede ser que no ha perdido el conocimiento esta persona, solamente ha tenido un vértigo, puede ser que se haya caído o hay alteraciones de conciencia de otra naturaleza, ¿no? Si ha habido una pérdida de conocimiento y no vemos que cumple con estos criterios de ser transitorio, comienzo rápido, corta duración, recuperación espontánea, entonces el contexto entra a otros diagnósticos muy importantes y de difícil pronóstico y de que deben ser de pronto manejo, como es el estado de coma. El paciente no despierta, entonces tenemos que pensar en que este paciente está dentro de un estado de coma el que hay que asistir inmediatamente, cuyas causas son múltiples, metabólicas, hemorrágicas, infecciosas, tumorales, etcétera, etcétera, ¿no? Y también la muerte cardíaca espontánea, diremos mejor el paro cardíaco pero recuperado, ¿no? Entonces un paciente que perdió el conocimiento bruscamente, puede haber entrado en asistolia o una arritmia cardíaca muy severa y que luego se recupera, ¿no? Y otros eventos en miscelánea, ¿no? Pero sin embargo, si seguimos la línea en el que sí corresponde a estas características y por lo tanto está dentro del tema de la pérdida transitoria de conocimientos, veremos pues que hay dos columnas donde se considera la no traumática y la traumática, porque si es un paciente que pierde el conocimiento por un TEC, sabemos que el camino de estudio es otro. Pero si no es traumática, ahí ven ustedes los 4 diagnósticos diferenciales, dentro del que está el síncope, ¿no? El ataque epiléptico, el psicógeno y otras causas raras como causas de este evento transitorio de pérdida de conocimiento, ¿no? Entonces, es muy importante pues recordar cuando nosotros como profesionales de salud y como ha dicho el médico que me ha precedido, a veces el evento puede ser evaluado inicialmente por cualquier trabajador de salud, no solamente el médico, pues estamos en alerta para identificar de qué se trata. Entonces, nosotros tenemos que recordar que la anamnesis en el caso del paciente que se recupera es muy importante, ¿no? O si no, una anamnesis indirecta con aquellos que estuvieron durante el acontecimiento, ¿no? Y es muy importante pues estos datos para el diagnóstico diferencial. Vamos a ver que hay otros cuadros que son situaciones clínicas muy diferentes y que a veces incorrectamente lo diagnosticamos como síncope. ¿Cuáles son? Por ejemplo, los trastornos con pérdida parcial o completa del conocimiento, pero sin hipoperfusión cerebral global. O sea, el paciente nunca perdió el conocimiento, él dice que se sintió mareado, tuvo náuseas, sintió frío y se cayó, ¿no? Pero nunca perdió el conocimiento y que él asiste a todo el cuadro que viene, por ejemplo, un paciente que convulsiona en el cuadro de epilepsia, un paciente con trastornos metabólicos, por ejemplo, los casos de estado de hipoglicemia, ¿no? El paciente sigue, si la hipoglicemia no es extrema y no ha perdido el conocimiento, el paciente está mareado, está sudoroso, siente cefalea, visión borrosa, etcétera, pero no pierde el conocimiento, él asiste por eso al seguimiento de su enfermedad, ¿no? En los estados de hipoxia, ¿no? Hiperventilación con hipocapnia, también son cuadros de los que hay que diferenciar el síncope. Intoxicación por cualquier elemento, ¿no? Alimentos, fármacos y el ataque isquémico transitorio vértebro-basilar. Otros cuadros están dentro de los trastornos con alteración de la conciencia, como es la cataplepsia, ¿no? Las caídas bruscas, las caídas, el pseudosíncope psicógeno, el ataque isquémico transitorio de origen carotidio, ¿no? Entonces son estas situaciones clínicas que son incorrectamente diagnosticadas como síncope y que es muy importante hacer el diagnóstico diferencial, donde la semiología es muy importante, ¿no? Entonces recordar que el cuadro de síncope tiene fisiopatológicamente un mecanismo único. ¿Cuál es el mecanismo que va a traducir los síntomas que hemos mencionado repetitivamente? El hecho es que va a haber una caída brusca de la presión arterial sistémica, ¿no?
Al caer la presión arterial sistémica se va a producir pues una reducción del flujo global sanguíneo y es lo que va a ocasionar pues la pérdida de conocimiento, que como les decía es de 6 a 8 segundos, ¿no? Tiempo que es suficiente para que el cerebro presente la manifestación de la pérdida del conocimiento. Se ha hecho estudios con la mesa basculante y en el cual se ha demostrado que una disminución de la presión sistólica hasta 60 milímetros de mercurio o por debajo de ella se asocia con un episodio de síncope. Por lo tanto, es importante remarcar que en la fisiopatología del síncope pues va a depender de dos factores, ¿no? ¿Por qué? Porque la presión arterial sistémica, ¿no?, está determinada por el gasto cardíaco, primer factor, y el segundo, la resistencia vascular periférica total, ¿no? Una caída de cualquiera de estos dos elementos, sea el gasto cardíaco o la resistencia vascular, pues va a producir el síncope, y de ahí que vamos a ver luego cuáles son las patologías asociadas a síncope. Y este es un cuadro muy importante donde ustedes ven, ¿no?, al centro de la torta, vean ustedes el síncope reflejo, que es la patología más frecuente. Vean ustedes aquí la presión arterial baja, ¿no? Por lo tanto hay hipoperfusión cerebral global, y aquí vemos, esta puede depender de un gasto cardíaco bajo o una alteración de la resistencia periférica, ¿no? Y de tal manera que cualquiera de los eventos asociados a una u otra van a producir el síncope reflejo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de el gasto cardíaco bajo, podemos hablar de arritmias, ¿no? Podemos hablar de cardiopatías estructurales, por ejemplo, de la estenosis aórtica, ¿no? Podemos hablar alteraciones en el daño del sistema nervioso autónomo, ¿no?, entre otros, ¿no? De tal manera pues que la clasificación del síncope se va a dividir en lo siguiente, ¿no? El síncope por reflejo, el neuroinmediato, que es el más frecuente, el vasovagal, ¿no? Se dice que puede darse desde los niños hasta los ancianos, y este está mediado por la angustia emocional, por el miedo, ¿no? De ahí que yo les relataba el hecho de pacientes o familiares de pacientes que sufren una emoción intensa de la pérdida de un familiar y pueden producir este síncope reflejo, ¿no? Hay personas que van a la sala de laboratorio a que se les traiga una muestra de sangre. También hemos visto personas que sufren síncope frente a la fobia de ver la sangre extraída para los estudios, y otros mediados por el estrés ortostático, ¿no? Entonces hablaremos pues de la hipotensión ortostática. Luego el situacional, que puede dar provocado por la tos, estornudos, estimulación gastrointestinal, por ejemplo, personas que comen muy apresurados, y lo más frecuente, los pacientes que sufren estreñimiento crónico, ¿no? El esfuerzo, el pujo que hacen para defecar puede producir episodios de síncope. También postmiccional, tras ejercicios físicos, postprandiales, y se describe también incluso aquellos pacientes que tienen risas prolongadas, ¿no? El tocar instrumentos de viento, levantar peso, que van a producir este síncope reflejo o neuroinmediato, ¿no? El síncope del seno carotidio, muy conocido en la parte médica, ¿no?, que pueden tener presentaciones atípicas y ser confundidas con eventos isquémicos transitorios de la circulación cerebral vertebrovascular. Tenemos el síncope debido a hipotensión ortostática. Yo se los quería describir porque primero tenemos que decir cuándo hay hipotensión ortostática. La forma semiológica de reconocerla es que la persona se le haga de estar echada o sentada, pararla bruscamente, y antes de hacer eso, tomarle la presión arterial. Tener los valores muy claros de la presión arterial sistólica y de la presión arterial diastólica. Si la presión arterial sistólica dentro de los primeros 3 minutos es igual o menos de 20 milímetros de mercurio que la presión inicial, esa es una hipotensión ortostática. Igual, si la presión diastólica
es igual o menos de 10 milímetros de mercurio que la presión diastólica inicial, esos dos valores hacen que se diagnostique síncope asociada a hipotensión ortostática, ¿no? Cuyas causas, como ustedes verán, son múltiples, ¿no? Disfunción autonómica primaria, disfunción autonómica secundaria, hipotensión ortostática inducida por fármacos. Disculpe que vaya rápido, pero sé que ustedes están desde las 8 de la mañana y quiero respetar, porque si les hago parar acá bruscamente, muchos de ustedes acabarán en síncope de repente, ¿no? ¿No? Sí, entonces, los fármacos, ¿no? Sobre todo los vasodilatadores, diuréticos, fenotiacinas, antidepresivos, que pueden ser asociados con hipotensión ortostática. Bueno, la depresión de volumen es obvia que va a producir hipotensión ortostática, ¿no? Hemorragia, diarrea, vómitos, etcétera, ¿no? Tenemos el síncope cardíaco, o sea, de etiología cardiovascular, ¿no? ¿Cuál es la causa más frecuente? La causa más frecuente es la arritmia. De tal manera que cuando nosotros estudiamos, hemos reconocido que sí el paciente sufre de síncope. El plan de trabajo para esos pacientes tiene que incluir estudios de acuerdo a las comorbilidades del paciente. En el caso de pacientes hipertensos en los cuales ustedes vean que hay bradicardia, hay arritmia cardíaca, entonces ustedes van a tener que hacer todo el protocolo de estudios para tales eventos, ¿no? Entonces, de tal manera, pues del síndrome pasamos a la patología que queremos estudiar, ¿no? Entonces, bradicardia, disfunción del nodo sinusal, vamos a tener que hacer estudios más especializados como un Holter, ¿no? Ecocardiogramas, etcétera, ¿no? Entonces, vean ustedes todas las patologías asociadas a síncope, ¿no? Enfermedad estructural, hablamos de la valvulopatía, infartos de miocardio, isquemia, miocardiopatía hipertrófica, masas cardíacas como es el mixoma auricular, tumores, enfermedad pericárdica, que es el caso del taponamiento cardíaco, que es un evento agudo y de emergencia, ¿no? Anomalías congénitas de las arterias coronarias y otros casos, pero que sí tienen un contexto clínico más específico, la embolia pulmonar, la disección aórtica aguda, hipertensión pulmonar, que ustedes conocen, que la semiología pues es muy clara para conocer y pensar en esos diagnósticos, ¿no? Como verán, las causas de síncope tienen eventos muy importantes de acuerdo a los grupos de edad, a los grupos, diríamos, de sexo y a los grupos de pacientes que tienen patologías específicas a los que podamos asociar síncope. Y la guía establece estudios dirigidos a esos eventos y nosotros sospechamos de ellos, ¿no? No he querido introducirme mucho en eso porque es entrar a una patología específica, ¿no? Que nos saldríamos mucho del tema. Pero sí, la motivación es importante porque cuando nosotros hablamos de una enfermedad queremos saber, caramba, ¿y esto cuánto es frecuente, no? ¿Qué importa en un curso de emergencias o urgencias médico-quirúrgicas hablar de síncope? Yo les digo que sí importa, porque la mayoría de los episodios de síncope muchas veces pasan a ser un evento social o fortuito y ocurren en la casa, ocurren en la calle y en la población global lo deja de vigilar, no siempre va al médico y por lo tanto si esos eventos son muy aislados pasó como un evento, ¿qué pasó? No tiene mucha importancia. Pero sin embargo es importante saber cuál es la prevalencia del síncope en la población global y verán que no es despreciable la cantidad, ¿no? Imagínense si el síncope le da a un niño, es muy sensible, creo que el tema, ¿no? El anciano, por la propia naturaleza de comorbilidades, probablemente lo tolera mejor, pero sin embargo pone a ese paciente en un estado de fragilidad y en un contexto de mayores complicaciones, como vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces hemos visto que el síncope es común en la población global y el primer episodio se puede presentar en edades diferentes, ¿no? Vamos a ver que alrededor del 1% de los niños pequeños pueden tener una forma de síncope vasovagal, o sea, la refleja.
¿no? Hay una prevalencia muy alta, vamos a ver luego una gráfica entre los 10 y los 30 años de edad, y con un pico de un 47% en mujeres y 31% en varones alrededor de los 15 años, ¿no? Entonces más frecuente en mujeres, ¿no? Y hemos dicho que dentro de las causas, dentro de estos grupos, el síncope reflejo es la causa más común, felizmente, ¿no? Entonces acá ustedes ven la prevalencia, entonces acá estamos hablando, ¿no? La prevalencia de la edad del inicio, de 0 hasta 80 años, vemos el pico entre 10 a 30 y tantos años, donde es el pico de mayor prevalencia, ¿no? Acá es el acumulativo de los eventos entre 0 a 80 años, lógicamente que a medida que avanzan los años el acumulativo es mayor, ¿no? Y de ello va a depender si el dato se convierte en un dato aislado de los antecedentes del paciente o requiere pues que el paciente acuda a la consulta médica o puede ser que un número de veces importante haya tenido que ir a una urgencia médica, ¿no? Entonces aquí vemos pues cómo un paciente llega o no llega del evento de la población general, llega al médico, ¿no? Entonces vemos que el evento va a ocurrir dentro del ambiente social del 18%. Va a poder ir a la consulta médica, ¿no? Solamente el 9.3% y a las urgencias 0.7%. Miren ustedes, muchas veces no se le da importancia a este evento, pero van a ver que el síncope puede ser causa de muerte súbdita. Bueno, el cuadro creo que está un poquito grande, pero la idea es que ustedes comparen, son estudios diferenciados, ¿no? Sobre los eventos a nivel global, ¿no? Cómo son los porcentajes, ¿no? Cuáles llegan a las urgencias, ¿no? Cuáles llegan a las unidades de síncope. Porque una vez que se ha caracterizado que sí se trata de síncope, pues hay hospitales donde existen unidades de síncope, donde se les hace el estudio, no el estudio específico para llegar a la causa del síncope, ¿no? Entonces vean ustedes que el porcentaje de la causa del síncope refleja es alto, ¿no? Hipotensión ortostática no lo es mucho, ¿no? La causa cardíaca sí es importante, ¿no? Estos son 5 estudios, ¿no? Vean ustedes, la causa cardíaca está entre el 5 al 21%, o sea, es un porcentaje importante, pero sin embargo la refleja es hasta el 48%, ¿no? Es importante reconocer que las unidades síncope pueden estar, la mayoría de ellos están en los servicios de cardiología y algunos de ellos en neurología, ¿no? Y aquí vean ustedes la frecuencia de causa de síncope según la edad. Ya habíamos hecho un recuento, pero vean ustedes, las fuentes son diferentes, ¿no? Pero menos de 41 años, vamos a ver que el 51% es de causa refleja, ¿no? Pero en la edad mayoría, mayor de 60 años, ya la causa refleja es menor y aparecen las causas cardiovasculares. Entonces la enseñanza es que si ocurre el síncope en un niño o en un joven, probablemente la causa sea refleja, pero a medida que avanza la edad, si ocurre en una persona más de 60 años, pues tenemos que a este paciente someterle a evaluaciones, sobre todo cardiovasculares, ¿no? De tal manera que el paciente puede tener una arritmia cardíaca y si a este paciente se le debe poner un marcapaso definitivo, probablemente el síncope sea controlado. Si es un paciente que tiene un problema de estenosis carotidia, probablemente la cirugía hará que este cuadro pues, sea controlado. Por eso es muy importante la asociación del síncope con la comorbilidad, que es lo más importante. El pronóstico. Si bien los eventos parecieran ser no de mucha frecuencia, pero pueden tener un final catastrófico. Y el pronóstico va a depender de 2 elementos, ¿no? Riesgo de muerte y episodios que pongan en riesgo la vida y el riesgo de recurrencia de síncope y traumatismo, ¿no? A veces el evento del síncope puede ser corto, ¿no?
Pero si le ocurre cuando el paciente está deambulando, pues puede caer de altura, puede ser atropellado, etcétera. De tal manera, pues la recurrencia de los síncopes puede predisponerle a traumatismos, por lo cual el pronóstico pues sea más sombrío, ¿no? Si este paciente tiene el síncope asociado a una arritmia cardíaca severa, pues el riesgo de muerte súbita en este paciente es muy alto. Por eso reconocer la causa, ¿no? Entonces, por eso se dice acá, se especifica que el riesgo de muerte y de eventos cardiovasculares graves, ¿no?, es la cardiopatía estructural y la enfermedad eléctrica primaria, o sea, la arritmia cardíaca, son los principales factores de riesgo de muerte súbita cardíaca y mortalidad global en pacientes con síncope. O sea, no hay que despreciar este síndrome, ¿no? La hipotensión ortostática se asocia a un riesgo de muerte debido a la severidad de las comorbilidades, que es 2 veces que el de la población global, ¿no? Sin embargo, existe un grupo importante que son los pacientes jóvenes en los que la cardiopatía estructural eléctrica o la arritmia cardíaca ha sido excluida y están afectados solo de síncope reflejo. Ellos tienen un pronóstico muy bueno, ¿no? La mayoría de las muertes y el mal pronóstico parecen estar relacionados con la severidad de la enfermedad subyacente, más que con el síncope en sí. Entonces, miren cuán importante es ir a la etiología de este síndrome. Cuanto más recurrencia hay el síncope, el riesgo de traumatismo va a ser mayor, ¿no? Por eso se hizo estudios, por ejemplo, en un seguimiento prolongado de 3 años, y miren ustedes, ¿no?, que en pacientes con diagnóstico incierto, riesgo bajo y edad mayor de 40 años, una historia de 1 o 2 episodios de síncope durante la vida predijo una recurrencia del 15 y el 20% después de 1 y 2 años respectivamente. Entonces, si el pronóstico es que hay una recurrencia, el paciente tiene que recibir una educación muy puntual en cómo asistir al evento del síncope y hacer la investigación respectiva de qué comorbilidades lo podría estar produciendo, o solo se trate de un síncope reflejo, ¿no? Una historia de 3 episodios de síncope durante la vida predijo una recurrencia de 36 al 42% después de 1 a 2 años respectivamente. Entonces, no es despreciable por el hecho de que ese síncope puede estar asociado a otros eventos, ¿no? Tenemos que hay un grupo de pacientes que tienen enfermedades psiquiátricas y gente que tiene menos de 45 años. Hay que diferenciar el pseudosíncope, ¿no?, lo que le llamamos nosotros el síndrome conversivo, ¿no?, o se desmayó y en realidad no se desmayó, ¿no?, síndrome conversivo o el pseudosíncope. El 6% de los pacientes se ha descrito una morbilidad mayor, ¿no? Entonces, en los eventos de síncope se van a ver fracturas, accidentes en vehículo de motor, en el 29% lesiones menores como laceraciones y contusiones, ¿no? Entonces hablábamos que la asociación con traumatismo es muy importante. También vemos que los pacientes van a ir a la urgencia después de síncope por traumas menores, ¿no?, 29% de los casos, traumatismos mayores 4.7% de los casos, ¿no? La prevalencia más alta, 43%, se ha observado en pacientes mayores que tienen el síndrome del seno carotídeo. Eso sobre todo en pacientes mayores, ¿no? Y el diagnóstico se hace con los estudios no invasivos o invasivos de la parte cardiovascular, ¿no? Y muy importante ahora que tenemos una población muy alta de adultos mayores, ¿no? La morbilidad está pues muy elevada en este grupo etario, ¿no? ¿Y qué pasa, no? Entonces, estos pacientes que sufren los síncopes y que tienen en nuestro medio un problema social muy importante, porque ya son hipertensos, ya son diabéticos, ya tienen problemas de prostatismos, y si se suma este tema de síncope, entonces ellos pierden calidad de vida. Entonces hay pérdida de confianza en ellos mismos, hay depresión, miedo a las caídas, y por lo tanto las hospitalizaciones en estos pacientes se incrementan, ¿no?
Y finalmente, pues, no todo en la medicina es grandes exámenes de laboratorio, grandes procedimientos invasivos, fármacos de primera línea, lo último de nuestra cultura médica científica, sino qué hacemos con un paciente con síncope, ¿no? ¿Cuál es el impacto en la calidad de vida de esta persona y de su familia, ¿no? Entonces, se ha visto, hay estudios que han demostrado, ¿no?, que aquellos pacientes que sufren síncopes recurrentes, el deterioro físico de ellos es muy importante, ¿no? Sobre todo cuando se compara con pacientes con enfermedad crónica. ¿Cuándo hemos visto el espectáculo de esos pobres pacientes que tienen que ir 3 veces a la semana a su diálisis? Ustedes ven la cara de presión y la angustia de la familia que los acompaña, ¿no? Aquellos pacientes con osteoartrosis, artritis deformante, ¿no? Entonces, es igual, el deterioro físico y social de pacientes que tienen síncope recurrentes y que no se ha resuelto, tienen ese impacto en la calidad de vida, ¿no?